Buenas tardes amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y me encuentro junto al profesor de Historia Federico del Elicine. ¿Cómo está Federico? Bien, ¿y usted cómo anda? Muy bien. Muy bien. ¿Tú estás allá en Argentina? Sí, en Buenos Aires, santos lugares es la zona. Bueno, Federico, tú llevas varios años estudiando todo lo que tiene que ver con la lengua sumeria, es por eso hoy nuestra reunión. Sí, yo estudiando la lengua sumeria, por mi cuenta hace 2 años, empecé a estudiar por libros de gramática que voy buscando por internet, y hice un curso de geleo en la UBA también, de sumerio como oyente, no me anoté tarde, entonces terminé siendo como oyente. Bueno, la lengua sumeria es bien llamativa, hay poco acceso, poca información, pero es un tema hermoso y es por eso que hoy, bueno, te pedí ya desde hace harto que teníamos esta grabación agendada, pero para que tú nos cuentes, hay tantas preguntas que hacernos en torno a lo que es la lengua sumeria. Y partimos, Federico, por ¿cuándo nace la escritura o la lengua sumeria? Muy bien, yo ahora voy a presentar en pantalla, así explico más o menos. Compartir. Vamos por atrás. La lengua sumeria empieza, acá tengo la filmina, alrededor del 3000 antes de nuestra era, eh, que cuando nosotros estudiamos sumerio, está, para ir buscando información, está dividido en el periodo dinástico temprano, que es del 3000 hasta el 2350, que está dividido en 4 partes. Lo que tiene el idioma, el lenguaje sumerio, tiene 2 tipos de escritura según el periodo. Tenemos la pictográfica, que es la que aparece en... La pictográfica, que es esta, que después aparece la que es cuneiforme, que es esta, ¿no? Este es cuneiforme porque pues, se escribe con cuña, entonces ustedes ven las marcas de la cuña, que es la diferencia quizás con esta, que no se ven las marcas de la cuña. La que es cuneiforme aparece en el 2500 aproximadamente, que es como lo que llamamos el periodo intermedio, digo, el periodo temprano dinástico, 3B. A partir de ahí empiezan a aparecer los signos uniformes, ¿sí? Que es donde podemos encontrar, por ejemplo, en pictográfico está la estela de los buitres, y la reforma de Urucagina estaría, que es esta, está en cuneiforme, ¿sí? Después, a partir de el periodo acadio, que es eh, cuando Sargón conquista la región sumeria, en el imperio acadio aparece, es donde aparece lo que es el acadio, que hay mucha gente que se confunde quizás que el acadio es lo mismo que el sumerio, que después vamos a hablar más adelante, que aparece la escritura en acadio, ¿sí? En ese momento en que están los acadios, en el periodo de Sargón, todavía sigue utilizándose la escritura sumeria, ¿sí? El problema es que a partir de esta época quizás el idioma sumerio se empieza a contaminar un poco por el acadio, pues se empieza a ver un poco las culturas cuando se unen, quizás tienen algunas palabras que son de acadio que se van fluyendo entre las dos. Y aparece otra cosa que también es interesante, que cuando uno ve quizás una frase verbal, aparecen más sufijos y prefijos que lo que aparecía anteriormente. Que eso van a ver quizás en el periodo de Ur-3, por ejemplo, cuando uno ve el código de Ur-Nammu, van a tener un tema que, por ejemplo, cuando dice si una persona hace tal cosa, va a pasar esto, aparece
sí aparece como Tucumbí. Ese Tucumbí en el periodo dinástico temprano no aparece, aparece otra forma para explicar, sí. O sea, vemos que hay va cambiando un poco el mismo sumerio a medida que va pasando el tiempo. A partir del año 2000, ese idioma se empieza a perder, ¿sí? Cuando cae el periodo de sumerio de Ur-3, que tenemos por ejemplo en Lagash, lo de Gudea es ese periodo. Cuando vemos Lagash 2, aparece el rey de Gudea de Girsu, que es ese periodo entre el 2115 hasta el 2000. Después que pasa eso, se empieza a perder de a poco, se pierde la población y ya para el primer milenio ya el idioma deja de existir, es una lengua muerta. Quizás si vemos en el libro del Abad, aparece como lengua muerta según él en el 2000 ya, a pesar de que hay todavía escuelas que se podían aprender el idioma, estaban todavía los EDUBA que después del año 2000 ya en Lava lo toma como que es lengua muerta, quizás en la época del Paleo Babilónico. Acá tenemos, por ejemplo, para que vean la diferencia entre el pictográfico, que este pictográfico es distinto de que ven de la estela de los buitres, es más, tiene un poco más de gramática, pero quizás acá ven, por ejemplo, que te aparece las ciudades y al lado los prisioneros. Este símbolo de acá es prisionero y esta es la cantidad de prisioneros, ¿sí? Entonces, como ven, es distinto a si yo les muestro, por ejemplo, este texto que ya está elaborado, que es un texto real, que generalmente los sumerólogos, digo, los asirólogos lo consideran como un rímel, un royal inscription, o sea, inscripciones reales, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, a Ningirsu, que es el héroe de Enlil, después Urukagina, que es el rey de Lagash, porque este es uno de los escritos que se escribe en Lagash, y después dice el palacio de Tirash, él construyó para el dios Ningirsu, o sea, él le construyó. Es un texto más elaborado que se puede encontrar. Federico, Ya tienen, sí. como para ordenar un poquito la idea, lo que sería el sumerio pictográfico sería en el periodo dinástico el primero, segundo y tercero A. Claro, sí. Ok, y en Claro. el periodo Igual dinástico 3B en el sería... 3B aparecen algunos pictográficos. Ah, ok. No es que desaparece completamente, van a ver algo de pictográfico. Hay una página que se llama CDLI para el que tiene interés, donde están todos los documentos escaneados. CDLI es porque es librería digital. Cuneiforme, la C de Cuneiforme, D es de digital, y L librería. Sería librería digital cuneiforme, aparecen textos en todos los idiomas que se hablaban en cuneiforme, hay textos en asirio, en babilónico, en sumerio, en acadio, y ahí si ustedes ponen, por ejemplo, en la parte de periodo 3D, ED3A, le va a aparecer todos los documentos escritos en esa época, y quizás va a ver que hay dentro de esos periodos quizás algún texto en cuneiforme y en pictográfico al mismo tiempo. ¿Cuál de todos estos periodos es donde más encontramos estos relatos, estos escritos sumerios? El que más se encuentra en Sumerio van a tener quizás en el periodo de Ur y en el Acadio antiguo. Ajá, un poco antes de pasar a ser Van lengua tener muerta. en el 3B también. En el 1 y el 2 hay muy poco, muy poco, y en el 3A hay bastante, pero poco también. Ajá. Pero quizás a partir del 2400
hasta el 2000 es donde más hay, que es donde hay quizás inscripciones reales, eh, reformas, códigos, ¿sí? Buenísimo. Y muchos textos literarios quizás van a encontrar, que quizás, yo qué sé, la epopeya de Gilgamesh que está en acadio, es recopilación de textos que aparecen entre el año 1800 hasta el 2300, titulados quizás Gilgamesh y el toro Gilgamesh y el toro, Gilgamesh Enkidu. Todos esos textos se repiten quizás después, con eso es que se hace el código la epopeya de Gilgamesh después, eran relatos que eran orales, después se pasaron escritos y después cuando se hace lo de la biblioteca se manda supuestamente a recopilar esos textos y se hace la epopeya de Gilgamesh. Que en sumerio es Bilgamesh, o sea, Bilga es ancestro y Mesh es joven o héroe, sería como el ancestro joven la traducción. Sería con B larga. Después, más tarde, lo van a ver en otros textos con Gilgamesh, pero en realidad viene de Bilga. Qué buen dato. Federico, ¿y cuál sería el primer hallazgo de escritura cuneiforme que tenemos ahora en nuestra era? Sí, ahora te presento, acá, es este, que es el de Behistún, que está en Irán, en una de las provincias que está al oeste, centro-oeste de Irán, donde aparece este texto que está escrito en 3 idiomas. Es cuneiforme en 3 idiomas. Tienen la versión babilonia, que el babilonia viene con el asirio del acadio, o sea, gracias a esto se puede saber cómo es el acadio, pues es un tipo de acadio. Después el elamita y el persa, ¿sí? No es sumerio. Que el primero que llega a Behistún es Robert Shirley, que es un inglés que va en misión diplomática para que los persas los ayuden a atacar al Imperio Otomano. Y lo que sucede es que él se encuentra, uno de los lugares que le muestran es ese, la piedra esa, y es algo cómico, pues ya vieron que hay 12 personas acá. A veces cuando uno por ignorancia no sabe mucho y toma su interpretación, él pensaba que era el momento en que Jesucristo se presentan a los 12 apóstoles, por eso es que después en Europa se hace famoso por lo que él piensa, y en 1835 aparece una persona que es Henry Chiswick Rawlinson, no sé bien en inglés cómo se pronunciaría, pero es en 1835 que le mandan una misión para traducir esa roca, ¿sí? Lo primero que él hace es traducir la parte elamita, ¿sí? Traduce la parte elamita, después con el elamita traduce el persa y lo último que traduce es el babilonio. Esto tarda más o menos 3 años, muy poco tiempo. Creo que en 1838 ya lo terminé de traducir. Él es filólogo y asirólogo. Lo que hace él después, una expedición a Nínive, que ahí es donde encuentran el palacio de Sennacherib. Esa expedición la hace Henry Layard, es el que se le atribuye la expedición, con Rawlinson y Rassam, que es un iraquí que vive en Mosul, ¿sí? Dentro de esa expedición ellos excavan y encuentran el palacio de Sennacherib, donde está la famosa biblioteca, sí. En esa biblioteca encuentran muchas tablillas, tanto lexicales es cuando son textos bilingües, que utilizaban quizás escribas para estudiar,
sumerio o alguna letra, no solamente en sumerio hay textos lexicales, también hay asirios, babilónicos, acadios, eran tipo para poder aprender otro idioma, Ajá. ¿sí? Federico, Eh, entonces, retrocediendo un poquito a la roca de Behistún, la sí, importancia de la roca de Behistún sería como similar a la piedra Rosetta, pero del claro, cuneiforme. sí, sí, porque a raíz de eso, él a pesar de que primero descubre solo una escritura de una lengua, a raíz de eso se van descubriendo, el primero hace el elamita, el persa y el babilonio. A raíz del Claro, babilonio vos podés reconstruir el acadio. ¿Por claro. qué? Porque Entonces, son Henry, lenguas parientes. Henry Creswick sería semejante a Young o a Champollion. Claro, sí, sí, Ah, ok. sí. Bueno, interesantísimo. Lo que dijiste tú que podía ser la interpretación que le dieron en la antigüedad, Jesucristo y los 12 apóstoles, no tenía idea de eso. Claro, sí, es interesante porque no tenía que ver el tema, incluso el dios es un dios, es un dios persa, el dios que aparece Ajá. arriba está dedicado a un dios persa, Ahura Mazda se llama, que vendría a ser quizás el Zoroastro o algo así, Ujú. algo de esas religiones. Y el Eh, plano que tienes en la pantalla sería la Es biblioteca. el Ninive, claro, el palacio. Es un plano, ahí dice, del palacio de Sennacherib, Ajá, ok. donde ellos ahí cuando hacen el plano y encuentran, es interesante que quizás a nosotros nos parece raro, pero no solamente hay, eh, hay textos, también hay catálogos, ¿sí? Van a encontrar catálogos, que hay un catálogo que yo después iba a presentar en pantalla, que es este. Esto es un catálogo. El catálogo es como los catálogos que uno encontraría acá en una biblioteca, donde están enumerados los escritos por nombre. Para el nombre del texto era la primera frase del texto, tipo como cuando uno dice, bueno, un judío, el Génesis, no es Génesis, es Bereshit. ¿Por qué? Pues es la primera frase que aparece en el texto bíblico. En el caso del sumerio o los acadios, cuando los asirios hacen la biblioteca ponen catálogos. A raíz de ese catálogo, nosotros tenemos los nombres de los textos, tanto en sumerio, textos en acadio, textos en asirio, textos en babilónico, aparecen en los catálogos. Entonces quizás uno por medio de ese catálogo quizás puede encontrar algún texto que no conocemos también. Claro. Si se Fe- estudiara algún, no sé si se llegó a pasar eso, pero puede ser que en un catálogo haya un texto que no se conoce y aparece en el catálogo. Ujú. Federico, ¿y cuál sería la diferencia entre cuneiforme y escritura cuneiforme, sumeria y acadio? Porque uno desde afuera ve el cuneiforme como todo lo mismo, fuese todo una sola escritura. Claro, para ver un poco la diferencia entre el sumerio y el acadio, yo saqué una tablilla lexical que está en sumerio y en acadio, donde aparecen textos, son oraciones, frases verbales. Generalmente el sumerio se divide en frase nominal, que es donde aparece el sustantivo, el objeto, el sujeto, y la frase verbal, que es la frase donde aparece el verbo con todos sus sufijos. Acá lo que aparece es una tablilla lexical que la pueden buscar en CDLI, como dije. Podés encontrar cualquier cosa ahora, es increíble. Sí. Uno puede encontrar cualquier cosa, después quizás voy a hablar un poco de eso, o te puedo hacer una presentación para cómo entrar a la página y buscar, es muy fácil. Sí, por favor, sería Acá genial. tenemos conjugaciones verbales, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a ver, esta que es fácil, ¿no? Todas son Sí, del verbo súper ir, fácil. Es súper es fácil. más cortito, por eso. Todas son del verbo ir, este es intransitivo, es una frase verbal intransitivo, como nos damos cuenta, porque
dice él va. Es una frase verbal intransitiva. Entonces tenemos idu, que es en sumerio, que es idu. Esto es sumerio, ¿ven? Idu. Y al lado tenemos en acadio. Y la ac. ¿Sí? Como se fijan, quizás vos habías antes de entrar tomado, fíjense que en acadio es mucho más largo, en todos lados aparece más. Yo no sé acadio, pero es fácil de darse cuenta que es distinto el Ahí, acadio. Fede, en la imagen se supone que ese texto en cuneiforme tenemos a un lado, sería el lado derecho el sumerio o el acadio. Esta parte que es la izquierda sería el sumerio. Ya. Por ejemplo, ven que el verbo, fíjense en sumerio un detalle. El verbo ir es este pie que aparece acá, que acá aparece como gem, ¿sí? Después fíjense que cuando yo ven que este es el verbo ir, gem, ¿no? Cuando yo fui acá, dice idu. Es el mismo símbolo, pero uno está en Hamtu y el otro en Maru. Entonces, cuando está en Hamtu y en Maru, son tipos de tiempos verbales. El Hamtu es la acción terminada y el Maru es la acción no terminada, o sea, lo que todavía no terminamos de hacer. Aparece, por ejemplo, du. Es el mismo signo, pero cambia la pronunciación. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el contexto, ¿sí? Hay veces que uno se da cuenta quizás porque se repite, pero ven que acá también aparece gem, esta es la patita, es un pie, en pictográfico sería una pierna, ¿sí? Y después am sería el símbolo de la estrella esta, que es el símbolo de Anu. Cuando uno escribía el dios Anu, escribía este signo Anu, ¿sí? Pero como se ve, es totalmente distinto el tipo de conjugación en cada uno. Este es genam, mushe, y acá es alcam, ana, sería, no sé cómo se pronunciaría, pues no sé acadio, pero es muy notable la diferencia. Sí. Bueno, Es al más, si verla en ustedes se paralelo, fijan, en no cuneiforme se aparece nota. ni el símbolo a pie. ¿Ves que del otro lado el símbolo a pie no aparece? Este símbolo del otro lado no aparece, que es el verbo, es la raíz verbal. La raíz verbal se escribe totalmente distinta en acadio que en sumerio. ¿Por qué? Porque el sumerio es un idioma también que es ideográfico, o sea, yo si por ejemplo escribo la palabra boca, boca a la vez significa palabra, a la vez significa diente, tiene muchos pronunciaciones un signo y muchos significados. Por ejemplo, si escribo le escribo en el pizarrón, no traje fibra, pero sería básicamente si yo escribo una boca, que a ver si tengo no sé si... sí, tenía una, pero ahora te muestro. Acá, este es el símbolo de la boca, ¿no? Que es una cabeza con esto de acá. Ka es boca, y nim es palabra. Du es decir, el verbo decir. Ahora, como me doy cuenta que du es el verbo decir, va a estar en la frase verbal. No va a aparecer en la frase nominal. Entonces ahí tenés una ventaja para darte cuenta que du es el verbo decir. ¿Cómo me doy cuenta que inim es palabra? Porque generalmente está acompañado por un prefijo o un sufijo. Si está en genitivo, va a decir inim, y el genitivo, que es la A, va a duplicar la M y va a quedar inima. Entonces el último signo, que es ma, te da a entender que es inim. ¿Entienden? Entonces ahí nos damos cuenta que por el contexto en la escritura, porque como el sumerio es aglutinante, es un idioma aglutinante, en una palabra es el sujeto más los prefijos que vendrían a ser los casos, quizás.
Entonces, el genitivo, por ejemplo, es de él. Yo qué sé, si uno pone, por ejemplo, el texto que habíamos mostrado para que vean este texto, ¿no? Si ven la parte... Bueno, acá que tenemos, ¿cómo sé que en este caso es, en Lil se escribe, uno se da cuenta que esto es en Lil, pues lo ve ya, pero fíjense que en Li es el Dios, ¿no? Pero después está el sufijo, que es la, que es el genitivo, y ra. Entonces nosotros sabemos que este signo es Lil porque le sigue una L. ¿Por qué? Porque este sabemos que sí o sí es la. Tienen como signos de apoyatura que nos ayudan a seguir. Ahora, ¿qué pasa? En los nombres, nosotros tenemos la reforma de Urucaguina, ¿no? Ajá. Hay mucha gente que dice que no es Urucaguina, que es Iri, Irim, Guina. ¿Por qué? Porque el signo acá a la vez es Inim. En ese caso es algo que quizás no se puede resolver porque el contexto da de las dos maneras. Puede ser Urucaguina como Iri, Inim, Guina. Vieron que yo le dije que es el símbolo Ajá. este, K y K Nim. y Nim. Ujú. En el tema del nombre queda en duda si es un nombre o otro. Quizás va a haber un texto que va a decir un nombre y otro texto va a decir otro nombre, según el autor, o hay veces que aparece una barra y aparecen los dos nombres, ¿sí? Uno pone Urucaguina porque es el nombre que lo conocen todos, entonces uno lo traduce realmente Urucaguina. Pues tienen quizás esa cosa. Después, otra cosa que pueden ver, acá tienen la frase verbal, donde está este símbolo du, que es construir. Na vendría a ser el prefijo, que es la tercera persona, ¿sí? Más la A, que es el dativo, o sea, para él. Cuando dice na, este na es para él. ¿Para quién es él? Ningirsu, para el Dios. O sea, construyó para el Dios. Aparece en la frase verbal toda la información, fíjense. Pues cuando yo cuando digo en español no digo yo construí la casa para tal y en el verbo lo conjugo, yo digo construí la casa para el Dios, pues la conjugación verbal es la misma. Fíjense que está la información que te dice, si nosotros lo leemos dice para Ningirsu. Entonces, ¿para qué voy a decirle construyó si ya adelante dice para Ningirsu? ¿Entienden? O sea, en el verbo tenés toda la información, a pesar de que ya se dijo antes. Tiene esa característica quizás el idioma sumerio. Claro. Se ve tan complicado. ¿Es complicado? Por ahí quizás ven la diferencia entre este texto y este. O sea, acá lo único que vemos parece una tablilla contable donde que este es del periodo ED2, perdón, o sea, del periodo donde no conseguimos casi nada, es de esta época, la tablilla esa de alabastro. Y luego, Samuel Noah Kramer, ¿qué aporte hace a la escritura o a la lengua sumeria? Noah Kramer, hay un libro que se llama, Noah Kramer quizás es más de la historia, pero hay un libro de gramática que es Lamentaciones de U, de la destrucción de U, ¿sí? Que aparece también, creo que aparece en el libro de La historia comienza en Sumer, donde aparece como una catástrofe, o sea, en el cual los dioses abandonan a Ur, ¿sí? A los sumerios. En realidad abandonan todas las ciudades. Uno dice Ur, se lo conoce como Lamentaciones de la destrucción de Ur,
pero si uno se fija, ve que dice Enki abandonó la casa de Eridu, después aparece un dios que abandona la casa de Lara, Yara abandona la casa de Mag, este abandona a Uma, Bau abandona a Uruku, o sea, es una especie de lamentación que no solamente se lamentan los sumerios, sino que también se lamentan los dioses. Es un tipo de lamentación tanto de los dioses como de los, ¿cómo se llama? De la población sumeria. Que eso lo menciona Noah Krahen para decir que cuando se cae la dinastía de Ur-3, entra en crisis, entonces ahí es que todos Sumer, ¿no? Va todos los estados, las naciones-estado de Sumer caen, y después aparece lo que serían los amorreos, la época amorrea, los paleobabilónicos, o sea, paleobabilónico no hay que confundir con neobabilónicos, son dos. Paleobabilónico es a partir del 1600, amorreo es a partir del 1800, más o menos. Ajá. Neobabilonia es la parte de Babilonia, el imperio babilónico. Okay. Después acá tenemos los que hicieron quizás aportes a los sumerios, al lenguaje sumerio, es Agnès de Sarcey, que es francés. ¿Sí? Lo de los acadios eran ingleses, que es estos que son ingleses, y ahora vamos a los franceses, que son los pioneros de los sumerios. Como descubrimiento. Claro, él hace una expedición en 1877 en Irak, en una ciudad que se llama Telo, que es la antigua Girsu, ¿sí? Donde aparece, por ejemplo, Gudea, ¿no? El rey Gudea. Cuando ellos hacen la excavación, él la hace en conjunto con François Thureau d'Anguin, que es filólogo, epígrafe, o sea, epigrafía es cuando es el idioma sobre piedra, ¿sí? Que él es seguidor de Julius Hopper, ¿sí? Acá que tenemos, Julius Hopper es el que le da el nombre al idioma sumerio, al lenguaje sumerio, y François es el discípulo. Ajá, por él entonces, por Julius se llama sumerio. Sí, en realidad Julius le pone sumerio porque los acadios le llaman sumerio. Ajá, en realidad, okay. Si uno ve algunas tablillas acadias, cuando menciona sumerio, dice Shumeru, creo que se dice en acadio. Los sumerios se hacían llamar Kiangui. Kiangui es sumerio. A partir de Ur a veces aparece una palabra que es Kalam, que Kalam vendría a ser como nuestra tierra de donde nacemos. El significado que es como los sumerios llaman a su tierra, Kalam. Pero ellos mismos se llamaban el lugar Kiengi. Y la lengua era Emegi, que M es lengua, y Gi dicen que significa nativa, sería como lengua nativa. O Emesal. Emesal era más quizás para lo religioso, hay mucha literatura en Emesal, o textos religiosos que literalmente Emesal algunos la traducen como la lengua de la mujer, porque Sal significa mujer. Algo quizás para aclarar, que el sumerio no tiene género, o sea, no van a encontrar diferencias, quizás como decir, sí aparece la palabra hombre y mujer, pero no van a tener quizás, por ejemplo, sacerdote en femenino es en y en masculino es en. O sea, tipos de sacerdocio, cosas así no van
encontrar, pasa nin, quizás hay sacerdotes varones que son sacerdotes nin y mujeres que son nin, ¿sí? No van a encontrar en ese sentido género, si existe la palabra quizás mujer o varón. A partir de Ur, a partir que llegan los acadios, aparece un signo determinativo de mujer, que es el signo de ese sal, pero no se pronuncia, es un determinativo. Ajá. Para aclarar en la gracia si es mujer o varón. Pero no es algo de la lengua, sino que es un préstamo quizás cultural de los acadios, porque acadios sí tiene femenino y masculino. Acá tenemos quizás uno de los textos que aparece que se saca de la expedición, que son las estatuas de Gudea. Esta expedición la hace Sarsec hasta 1900, pero después hay otro arqueólogo que sigue hasta 1912, 1913 se sigue haciendo la expedición y se encuentran más cosas. Bueno, encuentran todo más escritos epigráficos o tablillas. Federico, Sí. ¿cuál es la importancia de esa estatua? La estatua de Gudea, ya que ves que aparece algo de Mesopotamia y hace una conferencia, un estudio, siempre aparece de portada esta estatua. Sí, porque tiene escritura por todos lados, ¿eh? Tiene en el costado, adelante, atrás. Esto de acá es escritura. Después va a tener escritura por acá. Eso quizás de que le ponen la foto de un lado, no sé. Si van a CDLI está todo entero. Aparece todo en partes los textos, para que uno los pueda ver. Acá, por ejemplo, dice Gudea, ¿ven? Lo de cerco, este es Gudea, que es la parte que acá ven acá. Este signo que acá se ve borroso, acá está claro, ¿ves? Gu, que es el signo K, ¿vieron? Este signo que es de K, que le mostré antes, acá se pronuncia Gu, no se pronuncia acá. Este es D3 y este es A, que es el agua, el signo del agua, que es A. Después acá tienen Patesi, que si uno ve en un libro de historia, vieron que dice que Patesi y Ensi es lo mismo. ¿Por qué? Porque se escribe Patesi, pero se dice Ensi. Eso es algo que tienen los sumerios, que van a encontrar en textos, por ejemplo acá Lagash entre paréntesis. ¿Por qué? Porque los signos son unos, pero se dice otra cosa. Por ejemplo, este es Patesi, pero decimos Ensi. Lagas es Shir-Bur-La. Shir-Bur-La es Lagas. Qué interesante. ¿Entienden? Sería como que esa es otra característica que quizás si a uno le interesa lo va a ver. Es muy complejo el idioma, es bastante complejo. Acá tienen otra vez lo que aparece el otro verbo, munadu, que apareció en el texto que les marqué de la reforma de Urucaguina. Ven que dice acá munadu, que construyó, que es no sé si lo ven, este es du, que es construir, que es distinto a esto. Este es ni, ven que tiene una linita acá que no se ve bien, es otro símbolo. Esa es otra de las cosas, que quizás tiene algunos símbolos parecidos que pueden prestar a confusión también. Dime algo, ya que habías dicho que la lengua sumeria no tenía género, ¿cómo podía uno saber cuando habla de sacerdote o de sacerdotisa? Hay veces por los nombres, el contexto. Por ejemplo, Reis, uno sabe que el rey siempre va a ser varón. No pasa en Sumeria como pasa en Egipto, que tienen un faraón mujer. Igual vieron que el faraón mujer, el título es de varón. Claro, Hatshepsut. Sabemos que sí, o pasa con, claro, Hatshepsut o Cleopatra, que quizás eran mujeres, pero eso en Sumer no pasa. El rey era
era varón siempre, y las mujeres es muy poco, los dioses sabemos que son mujeres, porque son los mismos dioses que cambia el nombre, pero son los mismos dioses en acadio. Después, yo qué sé, la hija de... Pero yo, por ejemplo, si uno... La la hija sobrina de... de Sargón. Claro, después, claro, ves algo, claro, la sobrina es que es engeduana, pero que ella escribe textos en sumerio, es la primera que firma, porque no hay firmas en texto en sumerio, ella firma en geduana como diciendo yo hice este texto. eh, bueno, ella sería ella sería sacerdotisa, que en ese momento la querían sacar, entonces ella hace un montón de poemas eh, marcando la importancia de las dioses mujeres, dioses que son mujeres en Sumer. Yo que sé, de Iná, ella resalta mucho a Inanna.